zona de Cali, Jessica también. Ahí les escribí en el chat lo interesante del tema de hoy, esa relación del bienestar con la inteligencia artificial como estrategia y esos aprendizajes innovadores y únicos que ha sido parte de la investigación que tú has venido haciendo, Michael, para desarrollar este tema en UNICER. Así es, Miguel. Bueno, buenas tardes. Comencemos entonces, sí, con este tema, como dices tú, tan interesante y que cambia continuamente, pero que nos ocupamos desde nuestro espacio en UNICER de estar continuamente actualizando para poderlo compartir pues, con todas las empresas que nos siguen, que se conectan a nuestros eventos y que nos escuchan. De hecho, el bienestar inteligente tiene dos enfoques. Uno, el concepto del bienestar en sí, y el otro, como ya tú mencionaste, Miguel, y les diste ese abreboca, la combinación con la inteligencia artificial. Pero bueno, justamente de eso vamos a conversar. Y una de las primeras preguntas que yo quiero hacer justo antes de arrancar con el tema tiene que ver con el autoconocimiento y la autoidentificación de nuestro rol, de nuestra gestión y saber si realmente estamos en el camino del bienestar o no, ¿no? Así que por eso me atrevo justamente a preguntar un poco cómo se sienten, ¿no? Yo quisiera hacer 3 preguntas y ustedes me comentan con un 1 si se sienten identificados o bueno, con un 0 si no, ¿no? Pero fíjense la primera, levántenme, pónganme 1 o levántenme la mano, pues. ¿Quién realmente ha salido de la oficina tarde más veces de la que le gustaría salir tarde? Todos tenemos a lo mejor un horario, algunas veces tenemos cierta flexibilidad y decidimos organizarnos a nuestra manera, pero siempre que nos organizamos, inclusive quienes terminan saliendo siempre un poquito más tarde, pues una avalancha de manos, es correcto, eso nos pasa a todos. La segunda es, ¿quién incluso, Miguel, después de haber cerrado la computadora y de haber dicho, bueno, terminé por hoy, ya cerré mi sesión de trabajo por hoy, sigue aún pensando y trabajando mentalmente en lo que estaba pendiente? A ver, un 1 o una manito. También, ¿verdad? Sí. Incluso a veces nos lo llevamos... Y yo me atrevo a decir, Michael, que no solamente después, sino en el momento de dormir, sigue pensando, entonces no duerme por seguir pensando en... Es correcto, esa es un poquito la pregunta. O sea, es que aunque hayamos mentalmente dicho terminé mi jornada, seguimos sobretrabajando, ¿no? Con esas horas, con ese consumo de energía, no solo de horas, Miguel, de energía, ¿no? Y la última, pues, para ya comenzar en materia. Hay algo que te voy a dejar en el tintero para que lo abordes después, porque Felipe Cruz dice que no le rinde el tiempo, porque tiene muchas actividades. Ahí te lo dejo en el tintero porque yo sé que lo vas a abordar en algún momento. Gracias por el comentario. Bueno, fíjate, tiene que ver un poquito con la última, ¿no? O sea, la última pregunta ya para entrar en materia es quién siente justamente que no logra en el tiempo lo que se había planificado, sino que está todo el tiempo como en modo apagafuegos, ¿no? Entonces muchas cosas que surgen no nos dejan hacer lo que realmente estábamos planificando hacer durante el día. Entonces, bueno, otra vez ahí tenemos Jorge Eduardo, Flor, bueno, Francisco, Javier, Héctor, bueno, otra vez una avalancha de manos. Fíjense que las preguntas que le hago, y un poco gracias a todos por participar y por responder, realmente es para que nos demos cuenta, y ese es el primer eje de la conferencia, en la situación en la que estamos. Ciertamente somos muy vulnerables realmente al entorno e incluso a perder el bienestar por el día a día y por la naturaleza de las actividades que nos arropan. De hecho, fíjate, Miguel, que la primera línea de crisis en todas las organizaciones que está en riesgo de sufrir burnout son los de gestión humana, por ejemplo. Las personas que están a cargo de las personas, valga la redundancia, son justamente las que tienen mayor
porcentaje de caer en este síndrome del quemado, ¿no? Del agotamiento excesivo y crónico, pero al final todos y cada uno de nosotros, en la medida que nos agotamos y nos consumimos desde el punto de vista energético, pues por supuesto, y no solamente físico, no solo la energía física, es la energía cognitiva también, la salud mental, pues entonces pues nos obliga a ser mucho menos productivos. Y ese es el punto de partida. O sea, para empezar, un poco entender que nosotros no podemos liderar equipos, ni gestionar objetivos, ni desarrollar empresas, ni pues lograr metas si realmente no empezamos por cuidarnos a nosotros mismos. El bienestar no es una postura egoísta, más bien es una postura estratégica, y eso es un poco lo que yo quiero compartir con todos el día de hoy. De hecho, en ese primer eje vamos a analizar eso que acabamos de identificar, ese paradigma de estar todo el tiempo ocupado, bueno, porque caemos en esa trampa de la operación y sentimos que tenemos el deber de resolver. O sea, que deberíamos ser un supergerente que logre, a pesar del contexto, a pesar del tiempo limitado, a pesar de las crisis y de los fuegos que vayan a ir surgiendo en el día a día, pues nosotros tenemos que ir igual, tomando decisiones estratégicas, logrando objetivos, rindiendo cuentas y, por supuesto, todo esta trampa, digamos, por eso le hemos llamado la trampa de la operación, al final realmente nos puede permitir generar los resultados, pero ¿a qué costo? Es decir, si yo al final genero los resultados que espera la empresa, pero al costo de mi salud, de mi bienestar, pues entonces definitivamente es una trampa, ¿no? Porque finalmente, ¿para qué tenemos empresa o para qué somos piezas claves de alguna organización si al final el objetivo no es solamente que la organización se beneficie? Se supone que tenemos que beneficiarnos todos, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces, esto es un punto importante que tenemos que tener muy en cuenta. Mientras más ocupados estamos atendiendo los fuegos, resolviendo los problemas de nuestros equipos, pues dejamos de hacer las cosas que realmente son estratégicas. Y al final, pues eso, como les menciono, lo que afecta principalmente es nuestro resultado personal, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar ese mito, o sea, el mito de realmente estar agotado, estar full, mi agenda todo el tiempo llena, sin espacio para descansar, para desconectar, para comer con tranquilidad sin sentirme culpable, para salir a la hora, para dejar de trabajar hasta el día siguiente y realmente descansar y dormir bien. Pues si yo realmente normalizo que soy mejor gerente o tengo mejor desempeño en la medida en que realmente más me ocupo, bueno, pues vuelvo al punto anterior. Los resultados puedo lograrlos, pero puedo lograrlos a un costo muy alto, que finalmente es esa realidad incómoda que es importante que todos entendamos, y es que no sirve de nada conseguir resultados como gerentes, como profesionales, pues si yo sacrifiqué tiempo de familia, si yo sacrifiqué salud. Algo muy, digamos, yo siempre lo he comentado en varios webinars, en varios eventos, incluso lo comento mucho en el libro. Hay varias maneras de ocuparnos del bienestar y de crear conciencia, de tomar conciencia de lo que es importante, de lo importante que es el bienestar. Pero de esas dos maneras, una es, digamos, la amorosa, la vía en la que yo me doy cuenta y creo conciencia porque me educo y porque finalmente veo a través de la evidencia científica que el bienestar definitivamente aumenta la productividad y aumenta el crecimiento de las organizaciones. La otra vía es la que yo digo que es la dolorosa, es decir, finalmente me doy cuenta, pero fue cuando me enfermé, fue cuando ya me quemé, fue cuando ya pues me deprimí, me agoté, me frustré, decidí que pues tenía que salir de ese entorno, de la empresa, y finalmente esa vía, pues que también nos lleva quizás al bienestar, es como un poco, es la que yo digo un poco más dolorosa, ¿no? Entonces es importante estos tres conceptos, entender que tengo que cambiar ese mito del supergerente ocupado capaz de resolver todo. Si yo no utilizo como estrategia
un cambio en ese paradigma y un enfoque en el bienestar que luego se revierte en productividad, pues yo termino a lo mejor logrando los resultados de la empresa, pero a costa de mi bienestar y de mi salud. Por eso hablamos de bienestar inteligente, porque el bienestar no es ni una moda, ni necesariamente algo que las empresas deben hacer porque lo exija la ley. Tampoco tiene que ser algo, digamos, impuesto, sino que tiene que ser realmente un estilo de vida, como siempre nosotros hemos dicho, pero además fundamentado en el hecho de que es una ventaja estratégica. La evidencia cada día más demuestra que todos los colaboradores que están felices, que están en bienestar, son mucho más productivos, tienen más permanencia dentro de las empresas, se relacionan mejor entre sí y alcanzan incluso mejores resultados que las personas que dentro de la empresa están haciendo más horas de las que deberían, esforzándose muchísimo por lograr una altísima productividad, pero en desequilibrio a costa de lo que es nuestra propia, de lo que es nuestra propia salud, ¿no? Entonces, sí, quería hacerte un comentario a propósito de lo que vienes hablando, sobre todo más que un comentario, una alerta, porque existen los llamados síndromes. Y los síndromes están en nuestro inconsciente porque ya se grabaron, se quedaron en nuestro comportamiento. Y hay dos síndromes que debemos revisar a ver si de verdad estamos respondiendo a la realidad de la organización, a la realidad del trabajo, o está ya en nuestro inconsciente. Y es el síndrome del ocupadísimo. Y siempre estamos ocupados, aunque de verdad no lo estemos, o el síndrome del apuradísimo. Entonces siempre estamos apurados y no sabemos de verdad por qué. Entonces, ni sabemos por qué estamos tan ocupados ni por qué estamos tan apurados, pero son síndromes que se van formando producto de esa relación con los procesos de trabajo, con el entorno. De hecho, Felipe Cruz nos está dando toda una experiencia que él tiene en su trabajo, en donde termina siempre sin tiempo, siempre se le agota el tiempo. Entonces, tenemos que vernos internamente sobre lo que pudieran ser esos dos síndromes, el síndrome del ocupadísimo y el síndrome del apuradísimo. Que no nos alcanza el tiempo. Así mismo. Bueno, Miguel, forma parte de ese mito del supergerente, ¿no? Porque lo tengo en el inconsciente, como dices tú, pues a lo mejor no lo tengo tan claramente identificado, pero es porque eso es lo que me hace sentir que estoy siendo productivo. Si no estoy ocupado, me siento mal. Si no estoy apurado o tengo muchísimas cosas pendientes, entonces me siento mal porque creo que no estoy siendo lo suficientemente productivo. Y justamente ese es el cambio de paradigma al cual estamos acá invitando a entrar, porque al final si yo sigo haciendo lo mismo, voy a seguir igual. Y acá entramos todos a la reunión justamente confesando que no nos alcanza el tiempo, que nos quedamos más tiempo del que deberíamos, que nos llevamos trabajo a casa, que afectamos nuestro equilibrio y nuestro bienestar justamente porque nos quedamos pensando, cansados y saturados con todo lo que tenemos en esa lista que nunca termina. Entonces, ¿cómo inspiramos a otros o cómo desarrollamos dentro de la organización un entorno de bienestar si nosotros mismos no estamos en bienestar? Por eso el enfoque es empezar con ustedes mismos, es decir, incluso los que lideran equipos, los gerentes de recursos humanos, si yo quiero que en mi empresa pues haya bienestar, lo mismo en la casa, tengo que ser yo el que cambie y yo el que modele ese bienestar. Entender entonces que es una estrategia, es una herramienta estratégica y no nada más una condición o de contexto, pues entonces es el cambio que estamos invitándolos a tener. Lo vemos cada día más en las evidencias científicas que ya las vamos a compartir. Pero, ¿qué es exactamente el bienestar inteligente? El bienestar inteligente entonces es entender que si estoy en bienestar soy más productivo. ¿Cómo hago para lograr un entorno de bienestar real? Lo primero es entender en dónde estamos. Ahorita hicimos preguntas subjetivas y votamos uno y levantamos la mano. Pero realmente lo importante, Miguel, aquí es medir. Si nosotros podemos realmente hacer evaluación de distintos factores que afectan de una u otra manera el bienestar dentro del trabajo, yo tengo data pura para tomar decisiones estratégicas basadas en datos que impacten a los resultados y que me ayuden realmente a tomar decisiones efectivas y de calidad.
Entonces, de una u otra manera, el bienestar inteligente es el bienestar que se fundamenta en datos reales que yo he medido. Entonces no es solo una percepción. Me parece que estoy agotada, o me parece que mi equipo está agotado, o me parece que esta persona siempre está, no sé, cansado, o su nivel de productividad es bajo. Son opiniones subjetivas. Pero si lo podemos cuantificar, si lo podemos medir, entonces sí podemos entender cuál es el contexto y además qué cosas afectan esos niveles de bienestar, esos niveles de productividad, y por ende entonces poder planificar cambios. El segundo es la personalización. Fíjate que el bienestar es inteligente si se adapta a la realidad de cada quien y de cada familia y de cada empresa y de cada entorno, incluso dentro de una misma empresa, en cada unidad de trabajo. Nosotros podemos tener, de hecho lo vemos en muchas empresas, muchos modelos de bienestar que funcionan para una y no funcionan para otros. ¿Por qué no funcionan para otros? Porque el bienestar tiene que estar personalizado y adaptado a cada una de las empresas. Yo pongo un ejemplo. Con la pandemia nos fuimos a hacer el trabajo híbrido. Muchas empresas han empezado a llamar al trabajo presencial nuevamente. Lo que está demostrando ser más productivo es una combinación entre presencialidad y el home office, o sea, esos modelos híbridos. ¿Por qué? Porque dependen de las personas. Si la persona es más productiva en la empresa o es más productiva en casa, pues entonces obligarlo a lo contrario afecta su productividad. Es solo por poner un ejemplo. Tenemos que entender que si la carga es más física en una empresa que emocional en otra, pues entonces el modelo de bienestar tiene que apuntar realmente a lo que las personas dentro de esa empresa necesitan para equilibrar su vida personal y su trabajo. Y lo mismo te pasa desde el enfoque de prevención y desde el enfoque de la estrategia. Es decir, yo no puedo esperar a que mi equipo esté agotado, yo no puedo esperar a que mi equipo esté ya quemado o incluso a yo estar agotada. O sea, nosotros, hay un ejemplo que me encanta que pone Arianna Huffington, que es el del teléfono. Dice ella, nosotros cuidamos más el celular que a nosotros mismos, porque cuando el teléfono ya le queda 20% de batería, salimos corriendo a enchufarlo porque me voy a quedar sin carga. Por eso no hacemos con nuestro cuerpo. Ya nosotros podemos estar agotados, pero no nos desconectamos, no salimos ya del trabajo y dejamos las actividades hasta el día siguiente, no respetamos nuestras horas de comida, nuestro descanso, el sueño, las vacaciones, y no nos cuidamos a nosotros tanto como cuidamos al teléfono. Entonces, no podemos esperar a estar en ese nivel de desgaste, en ese nivel de burnout, sino que tenemos que anticiparnos. Por eso es que el bienestar tiene que ser un estilo de vida. Si yo lo asumo como un estilo de vida y le doy prioridad a todas aquellas acciones que garantizan mi bienestar físico, mental y emocional, yo entonces me convierto en una persona más productiva. Por eso es una herramienta estratégica. Entonces, alinear todas las iniciativas empiezan desde cosas muy sencillas, pero que podemos hacer en nuestro día a día y que debemos hacer, todos los que estamos acá podemos ir reflexionando en nuestro día a día, en nuestra agenda, en cómo yo organizo mi tiempo, cuántas actividades pongo al día, cómo organizo el trabajo profundo de mío, con el de las reuniones con los demás, cómo protejo yo mi tranquilidad, mi paz mental, cómo evito, pues Miguel, tú tienes un programa fabuloso de desintoxicación digital, ¿no? Cómo evito que me abrumen las pantallas, las notificaciones, las redes sociales, los correos electrónicos, que me generan angustia. Al final esa angustia drena mi energía, pues, y termina haciéndome mucho menos productivo. Entonces, fíjense, hasta ahorita no hemos hablado de la inteligencia artificial, pero sí hemos hablado de que el bienestar inteligente es el que yo veo desde el enfoque estratégico. Es medible y está diseñado en base a datos medidos, está personalizado, adaptado a nosotros, a nuestra empresa, previene, no es reactivo, es preventivo y además se utiliza como estrategia para aumentar la productividad y el crecimiento de las organizaciones y el logro de nuestras metas personales. Por eso les decía que este tipo de noticias lo vemos cada vez más, porque son trabajos de investigación profundos que llevan a cabo ministerios, universidades, organizaciones dedicadas a esto. Fíjate, por ejemplo, en este caso, la felicidad está ya vinculada como una palanca de productividad estratégica.
Y es un tema largo que podríamos, digamos, desarrollar en otro webinar, porque la felicidad en sí es un tema aparte. Podríamos decir que la empresa no es la encargada de o la responsable de la felicidad de la gente. Tú siempre lo dices, Miguel, la felicidad es responsabilidad individual. Sí, y aprovecho de hablar de mi libro que yo escribí, Aprendiendo a ser feliz en 3 pasos. Es que la felicidad realmente es un tema determinante para el bienestar. Pero quería Sí, agregar 2 cositas, Michael, quería agregar 2 cositas de lo que estabas comentando, que me parece importante, a propósito inclusive de los comentarios que han venido llegando de Rocío, de Felipe, y Steven midió, pero Steven midió en dinero, las horas que no te pagan, dice Steven. sí, Pero te las de la pagas importancia de esa tú mismo. medición, Sí, de la importancia de la medición. Pero quería comentar 2 cositas que son importantes. Una, que es el cansancio emocional, que es el que más agobia, el que más fuerte es y el que peores consecuencias trae, porque correcto. afecta el sueño, nos lleva a consecuencias físicas, deterioro cognitivo, y las consecuencias las vamos a ver a lo largo de los años. Y el segundo elemento que quiero alertar es que de verdad entendamos el concepto y la importancia de lo que significa el bienestar, porque pensamos erróneamente que el bienestar laboral es para la empresa y el bienestar de nosotros es independiente. Y que de alguna manera la prioridad es el bienestar organizacional. Y resulta que Michael comenzó diciendo, si tú no estás en bienestar, tú no puedes generarle bienestar a otros, no puedes Claro, generarle bienestar a los compañeros. Entonces, siempre, es correcto. primero tenemos que pensar en el bienestar de nosotros para luego llevarle el bienestar a los demás, a la empresa. Por eso me voy contenta si logramos en este espacio, en este webinar, que todos se vayan entendiendo que no va a cambiar la empresa primero, el entorno va a cambiar después que cambie yo. Entonces la decisión es mía personal. Yo soy el que toma la decisión de organizar de manera distinta mis horas, el volumen de mi trabajo y de cuidar los espacios y las actividades que son estratégicas para mi bienestar. Mi alimentación, mi descanso, mi higiene del sueño, mi ejercicio, mi relación con los demás, pero finalmente mi equilibrio vida-trabajo y mi vida en todos los otros aspectos que para mí son importantes. Y como les dije, seleccionando la vía de la creación de conciencia y no la vía de esperar a que nos enfermemos. El regreso obligatorio a la oficina ha frenado el rendimiento óptimo. Fíjate que además este reporte se consigue además en la página de Gallup, pero son reportes recientes que concluyen que incluso 5 días de trabajo de oficina ya está desactualizado. Hay muchas empresas en países desarrollados en lo que están planteando jornadas de trabajo presencial de solo 4 días a la semana. Y resulta que eso está aumentando de manera significativa el nivel de productividad de la persona, de las unidades y de las empresas. Entonces, estos son temas interesantes que traemos para que los vayamos pensando y los vayamos investigando como estrategias también para lograr bienestar. El bienestar corporativo no es un beneficio, por eso está cambiando del área de gestión humana y de cumplimiento normativo o de compensación y beneficio hacia áreas estratégicas. Esto tiene que estar de la mano de todos los gerentes y líderes que tienen que dentro, incluso de sus procesos de medición, de desarrollo, de desempeño, tener en cuenta que deben incorporar el bienestar porque en la medida que tu gente tiene bienestar y felicidad, pues aumenta la productividad. Y si el modelo de bienestar está bien diseñado, ya lo vemos en las estadísticas. 82% de los CEOs reportan que hay retornos de inversión cuando se implementan programas de bienestar. Y son retornos de inversión cruzados, es decir, yo invierto en bienestar y no solamente tengo personas más sanas, que a lo mejor entonces tienen menos siniestralidad, se enferman menos, se ausentan menos, no, estamos hablando de indicadores también de ventas, de satisfacción de cliente, de logro de objetivos, desarrollo de proyectos nuevos, adaptabilidad e innovación. O sea, estamos hablando no solamente de indicadores vinculados a la gente, sino vinculados a toda la organización. 58% consideran clave los programas de bienestar para el éxito financiero.
y justamente el 43% ya ven el impacto directo a nivel de productividad. Entonces la primera pregunta, un poco para cerrar este eje, y después de haber hecho esa reflexión y haber entendido lo que es el bienestar desde el punto de vista inteligente, es qué se está haciendo en sus organizaciones y qué está en manos de ustedes, que son los primeros que deben modelar este cambio, ¿no? Entonces, el siguiente eje de la charla sí es la incorporación de la inteligencia artificial, porque ahí es donde, por ejemplo, Steven, sacamos esas horas adicionales, digamos, el rendimiento de las horas dentro de tus horas de trabajo. Y entonces te da la oportunidad de liberar y de liberarte en tu vida personal. Es decir, al final, no solamente basta con querer estar en bienestar. Tenemos que incorporar estrategias y elementos, que en este caso es la inteligencia artificial, que no solamente me sirve para medir, para decidir, diseñar estrategias y, por supuesto, para diseñar acciones que impacten directamente en el logro de ese bienestar inteligente. La IA ya está aquí para ayudarnos. Eso es algo que me imagino que muchas de sus empresas ya no solamente se ha implementado o se está implementando, la pregunta es cómo lo estoy implementando. Hay una mirada entre utilizar la IA de manera táctica para sacar tareas recurrentes, liberar tiempo, y en esto pongo ejemplo, análisis de datos, que me responda correos, que me regenere reportes, que me genere informes. Y hay otro enfoque, que es al que estamos invitando, que es el enfoque estratégico, no táctico, que implica inclusive el hacer el trabajo de manera distinta, como lo vengo haciendo, para garantizar muchísima más eficiencia, productividad y, por supuesto, liberar tiempo y mejorar mi calidad de vida. Entonces, esa es la invitación, Miguel, a ver la IA no solamente como una herramienta táctica, sino como una herramienta estratégica. En el área táctica, pues quizás ya lo usamos. Me organiza el calendario, me ahorra tiempo, me responde correos, me redacta comunicaciones, me analiza resultados, me genera propuestas, me sugiere acciones, me presenta informes. Ya en esto no deberíamos, digamos, estar conversando al respecto. Todos deberíamos estar utilizando la inteligencia artificial para esto, porque justamente esto es tiempo que te libera para comer con tranquilidad, sacar todos los pendientes en el horario de trabajo, pues tener una mejor calidad del producto final y, sobre todo, Miguel, no consumir esa energía adicional en actividades de bajo valor que yo puedo hacer con la inteligencia artificial. Nosotros debemos dejar nuestra energía física, cognitiva, mental, para el trabajo estratégico, para crear, para, obviamente, desarrollar nuestra vida y nuestras metas desde ese enfoque multiplicador que me genere mucha más satisfacción y no me agote y no me consuma. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues bueno, claro, todas estas actividades que menciono ya deben estar incorporadas. Aquí lo interesante es evaluar cómo mido a mi equipo, cómo motivo a mi equipo, cómo integro mis procesos claves con actividades de bienestar o cómo potencio el bienestar de mi equipo para que genere un mejor desempeño en mis actividades clave. Eso también lo podemos hacer con inteligencia artificial. Y les comento que una de los obsequios que queremos compartir con ustedes hoy, justamente, es un GPT, pues un asistente de inteligencia artificial creado con ChatGPT, que está especializado en bienestar personal y organizacional, y que queremos obsequiárselos para que funcione como consultor para cada uno de ustedes y puedan entonces no solamente empezar a liberar el tiempo que necesitan, sino empezar a pensar con este aliado, con este asesor de bienestar, cómo hacer para modificar sus procesos y sus dinámicas diarias y proteger su bienestar y su capacidad productiva. Entonces, ya les vamos a compartir el enlace para los que no usan ChatGPT. Lo único que necesitan es, pues, crear una sesión en ChatGPT y, pues, con el enlace tener acceso a este asesor de bienestar que les vamos a compartir para que lo puedan utilizar.
Michael, es importante un comentario que quiero hacer. Sí. Que entendamos que la herramienta es para generar bienestar. Y en la medida en que concentremos que lo que realmente queremos lograr es bienestar, lo vamos a poder poner en la práctica para sentirnos bien. Puedo compartir una experiencia personal. Cada vez que yo estoy trabajando y utilizo la inteligencia artificial y veo los resultados, yo siento placer, pero siento placer no solo por el resultado, sino porque sentí que me liberé rápidamente, que tengo tiempo para hacer otras actividades, que me puedo ocupar de mí haciendo otras cosas. Entonces hay una felicidad, en realidad, hay Correcto. un grado de felicidad que siento cada vez que tengo los resultados después de haber utilizado mis asistentes, que nosotros en UNICEF tenemos unos cuantos asistentes. Trabajando. Si vale la pena decirlo, pues nosotros en UNICEF tenemos un asistente para cada uno de los roles a los cuales debemos cumplir para poder nosotros trabajar con mayor rapidez y con mayor eficiencia. Sí, fíjate, Miguel, el tema de la incorporación de la IA pues sigue siendo controversial, ¿no? Sin embargo, la invitación que hacemos desde el espacio de bienestar al cual nosotros nos dedicamos es que adoptemos la IA desde un pensamiento y un enfoque positivo y no desde el enfoque de los temores. Si bien es cierto que la inteligencia artificial no es infalible, nosotros siempre hablamos de esta estrategia 10-80-10. O sea, el 10% inicial es estratégico y lo definimos nosotros. Nosotros somos los que definimos para qué vamos a usar la IA. La IA debe resolver el 80% del trabajo, pero luego el siguiente 10% para cerrar es la decisión que nosotros tomamos de qué vamos a hacer con la información que la IA nos dio. Entonces, al final, somos quienes iniciamos y somos quienes cerramos. En un Pareto, ese 10 y 10 son el 20% que representa, obviamente, lo más importante del proceso. Pero te ahorraste el 80% del tiempo, te ahorraste el 80% del consumo de energía, como dices tú, Miguel. O sea, yo me siento igual que tú, gratamente complacida cuando veo que las cosas salen. Y fíjate, salen también como si yo las hubiera hecho, e incluso hay que confesar que a veces salen hasta mejor de lo que yo lo hubiera hecho, porque no está cansada, porque no está agobiada, porque no está abrumada, porque no está distraída, y eso me permite a mí justamente asumir el control del tiempo que me está generando para el foco, para poder entonces hacer las cosas de manera más consciente, un poco también este concepto del estar presente, del mindfulness, ¿no? Que al final aumenta también muchísimo la productividad. Entonces, en el tercer eje de esta charla, pues la invitación es a que ustedes sean el modelo a seguir. Imagínense ahora que ustedes ya adopten la inteligencia artificial para mejorar sus tiempos y la calidad de sus productos, de sus decisiones. Al final son decisiones los que tomamos los gerentes y las acciones y empiezan a tener bienestar porque empiezan a tener tiempo para equilibrar todos los aspectos de su vida y cuidar esa energía. Ahora ustedes la modelan para sus equipos, para sus compañeros y así para la organización. Entonces, ese es el orden. No es la empresa la que se va a ocupar de darnos el bienestar, somos nosotros los que debemos ser factores de cambio para promover el desarrollo del bienestar dentro de la organización. Entonces, justamente acabamos con el mito del sacrificio, porque nadie está hablando entonces de no lograr los objetivos, estamos hablando de lograr los objetivos con mayor precisión, con mayor rapidez, apoyados con recursos que existen para eso y generar un impacto real de manera que yo proteja no solamente mi bienestar, evite estar agotado, evite perder mi claridad mental y tampoco esté continuamente estresado, porque si yo soy líder y estoy estresado, ya de entrada estreso a todo el mundo, ¿no? Entonces es un nuevo modelo, sí, obviamente es un nuevo modelo, pero está en las manos de cada uno de ustedes realmente lograrlo. ¿Cómo empieza? Como les mencioné, pues obviamente entendiendo en dónde estamos y qué queremos cambiar. Luego de medir, entonces yo tengo que, por supuesto, convertir todas estas acciones en estratégicas y procurar tomarlas de manera preventiva antes de que la gente realmente se agote y hacerlo, por supuesto, personalizado a cada una de sus empresas, a cada una de sus áreas. Ejemplos hay muchísimos. Siempre lo hemos dicho, pues ya usar la IA empieza a ser ya un ejemplo para que los demás la hagan. Pero por supuesto el manejo de la agenda.
Si cumplo los objetivos, no necesito llenarme de más horas de trabajo. Eso es un mito, como ya mencioné, y aquí lo que tenemos que entender es que mientras menos horas trabajemos, realmente más podemos lograr en términos de productividad, porque además después de cierto punto me agoto y ya mi capacidad productiva decae. Si ya no tengo capacidad de tomar decisiones con precisión, aumenta mi nivel de error, aumenta pues obviamente mi capacidad de aprender, de memorizar y de resolver problemas complejos, que es lo que realmente todos enfrentamos dentro de nuestras organizaciones. Entonces aquí hay que poner límites y respetarlos. Eso es la queja más común, Miguel, de los gerentes. No, cada vez que nos reunimos con una organización, es que no respeta el horario, me manda a hacer tareas a cualquier hora, me escribe en las noches, los sábados, los domingos. Así es, así es. De hecho, agrego un comentario más, que hay una empresa que a las personas que se van a las 4 de la tarde, porque realmente esa es la hora de salida, en forma ofensiva y burlesca lo llaman los cuatreros, porque se van a las 4. Pero es que hasta ahí es el horario y ya han rendido lo que tienen que rendir. Pero eso lo comento aparte porque hay empresas donde critican al que se va puntual y al que llega tarde. Pero lo es que cultural. quería comentar a esto es la habilidad para aprender a diferenciar entre lo importante y lo urgente. Claro. Y es ahí donde también juega un papel importante la emocionalidad y el equilibrio que debemos tener para asumir la toma de las decisiones entre lo que realmente es importante y realmente es urgente. Es correcto. Es correcto, es así, Miguel. Tiene que ver con pero fíjate que, volviendo al punto, si estoy agobiado y todo el día estoy ocupado, no tengo tiempo para hacer ese análisis y discernir. Eso es estratégico, la planificación de las actividades, la clasificación y la distribución de mis capacidades productivas. Eso es estratégico y así es como deberíamos empezar nosotros nuestras jornadas todas las semanas, definiendo los objetivos claves que tengo yo esa semana y cómo voy a garantizar lograrlos sin desgastarme, sin acabarme. A veces ponemos reuniones tras reuniones y justamente atentamos contra nuestro propio bienestar y omitimos los espacios para comer, incluso omitimos los espacios para preparar la comida si somos de los que queremos comer con alto valor nutricional, pues que no siempre se trata de comer en la calle, se trata de tener en la casa el espacio para poder preparar lo que me voy a, por ejemplo, a llevar al trabajo. A mí que me gusta mucho, por ejemplo, comer la comida mía, ¿no? Y no es comer en la calle. Al final, estas son justamente las decisiones estratégicas y esto se tiene que poder hablar abiertamente, Miguel, o sea, incluso en las reuniones, tiene que ser estratégico. No es nada más, como te digo, un beneficio, no es nada más por cumplir una norma, que de hecho se han hecho normas por las consecuencias que se ha generado no atenderlo. Pero es que está más que demostrado que incorporar el bienestar de manera estratégica realmente es lo que nos ayuda a lograr los objetivos. Es una ventaja competitiva, o sea, realmente es una herramienta de poder para que podamos no solo estar más sanos, sino realmente ser más productivos y ayudar a la empresa a crecer. Entonces, fíjate, ese fue el primer digamos, obsequio, porque tenemos dos, que queríamos compartir con todos para que puedan tener ese asistente, es un consultor digital que funciona todo el tiempo, como todos los asistentes de inteligencia artificial, y que les puede ayudar a mejorar los temas de productividad y de liderazgo con sus equipos. Es decir, incluso cómo generar políticas de bienestar, cómo combinar los procesos con el bienestar, cómo comunicar el bienestar dentro de mis equipos y cómo realmente yo medirlo, cómo lo mido, cómo lo comparto. Por supuesto, para estos temas nosotros también estamos a la orden para cualquier líder y empresa que quiera mirar cómo está llevando a cabo todos sus procesos de medición y todos sus procesos de desarrollo de bienestar, pero que al final lo que nos interesa es garantizar que las personas estén más sanas, pero que la empresa también sea más productiva. Y esa es la razón por la cual el segundo obsequio que queremos hacerles hoy a todos pues los líderes de empresa y a las empresas que están representadas en las personas que nos están acompañando, es una medición de cómo está ese nivel de conexión emocional, ese engagement entre los colaboradores y su empresa. Algunas empresas ya miden bienestar o ya miden clima y en este caso lo que estamos nosotros ofreciendo para cerrar ese diagnóstico poderoso es la medición de la conexión emocional del colaborador y de nosotros con la empresa como proyecto.
porque al final, si nosotros estamos realmente conectados, entonces sí podemos influenciar, ser nosotros agentes de cambio y lograr en la empresa ese entorno de bienestar en el que merezco vivir. Porque al final ustedes están también haciendo obviamente una autoprotección de ustedes y de su familia. Y aquí lo que queremos es que sean capaces de generar el cambio dentro de estas organizaciones. Esta medición, aunque no lo están preguntando, yo quiero hacer o puntualizar un aspecto. Sí. Porque lo que normalmente la gente conoce es medición de clima, y el clima tiene que ver más con la percepción de lo que en alguna unidad administrativa estoy viviendo y la puedo reflejar. Cuando medimos compromiso, que es una gran diferencia, estamos midiendo grado de conexión emocional, grado de gratitud laboral, grado de deseo, de sentir ese orgullo y pertenencia, que es lo que va a influir realmente en la productividad de la empresa. Entonces, lo que estamos regalando es realmente un cohete de medición de compromiso para causar alto impacto en las organizaciones donde los participantes que están en este webinar pueden disfrutar solo por estar en este webinar. Sí, y un cohete, Miguel, para llegar al bienestar, porque dirán, bueno, pero ¿por qué está acá dentro de la conversación del bienestar inteligente? Y es porque para que sea el bienestar inteligente, yo tengo que partir de datos reales. Si yo no mido y no tengo una foto de cómo está la organización, yo puedo estar tomando, por ejemplo, o estar tomando iniciativas o acciones para mejorar mi bienestar personal, el de mi equipo y el de mi empresa, y que son acciones que no van a generar un impacto o que no están apuntando de manera específica a lo que realmente cambiaría la realidad de la empresa. Por eso yo hablaba de que tienen que ser personalizadas, pero para yo personalizarla tengo que entender primero qué es lo que la empresa necesita. Entonces, este tipo de instrumentos de medición, que además existen muchos, pero el engagement que nosotros ofrecemos, como dijiste, Miguel, mide varias dimensiones y muchas variables y nos da un panorama claro de hacia dónde apuntar para lograr el bienestar. Hemos impactado a muchas organizaciones que han empezado a cambiar el entorno de bienestar y por ende sus capacidades productivas, reduciendo ausentismo, reduciendo obviamente enfermedad, siniestralidad y sobre todo errores, porque parte de lo que nosotros siempre hemos comentado, Miguel, pues el error, todos somos humanos, todos nos equivocamos, pero es que yo me equivoco más en la medida en que yo estoy más agotada. Si yo entiendo que el bienestar es una herramienta para proteger mis capacidades cognitivas, pues entonces yo puedo también estar segura que cuidando mi bienestar voy a ser un gerente mucho más competente, capaz de aprender más rápido, memorizar y tomar decisiones mucho más precisas. Y eso es básicamente la invitación que estamos haciéndole acá a todos los gerentes que se motivaron a entender qué es el bienestar inteligente y cómo implementarlo dentro de su organización. Pues para implementarlo es esa la vía. Pues entonces, entender de qué se trata, medir y empezar a combinar con la inteligencia artificial en todo, en la comunicación, en la medición, en el análisis y en las acciones que finalmente nosotros tomamos dentro de nuestros espacios, de nuestras capacidades productivas. Entonces, claro, al final, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es que tomen el camino amoroso, como dije al principio de la reunión. Y se los comento con mucha sinceridad y franqueza, porque realmente el cambio en mi vida se dio fue como consecuencia de una enfermedad. Entonces, es algo que uno ahora entiende que no es el único camino, pero que fue necesario en mi caso, porque yo no estaba prestando atención a todas esas señales que me estaban diciendo que si yo no paraba, pues yo iba a enfermar. Y finalmente esto es la invitación para todos. Si nos sentimos agobiados, trabajamos más horas de la cuenta, esa hora que no te pagan, como decía Steven, es la hora también que le quitas a tu ejercicio, a tus amigos, a tu familia, a tus hijos, a tu descanso. O sea, al final todo es una negociación. Y fíjense que no hay empresa si no se genera beneficio también para los colaboradores. La empresa es la suma del beneficio que se le da a los clientes, a la sociedad, a los dueños de la empresa y a los colaboradores también. Entonces, eso tenemos que procurarlo todos, porque además no es responsabilidad de una de las partes, sino es responsabilidad de cada uno de nosotros que debemos modelar ese bienestar. Va a cambiar el entorno en el que estás cuando tú tomes la decisión de cambiarlo. Entonces, liderar desde el bienestar, obviamente, es tu mejor estrategia
para lograr resultados sostenibles que te permitan demostrar que eres productivo, pero disfrutarlo porque lo lograste sin afectar tu salud. Y tú, como decías Miguel, sensación de plenitud, de bienestar, de felicidad, porque al final es un poco parte de lo que queremos, hacer las cosas, hacerlas bien, pero finalmente cuidándonos, ¿no? Entonces la guía al final es ese impulso que necesitamos para recuperar el tiempo, energía y propósito. Yo siempre digo, la mente y nuestro cerebro está para crear, no para guardar. Y al final nosotros no debemos tener todo en la cabeza, debemos desarrollar sistemas productivos que son los que además me van a ayudar a lograr un sistema eficiente en el entorno del bienestar. Entonces, de verdad me encantó muchísimo el quórum y la cantidad de personas que nos acompañaron y también un poco los comentarios pues, que nos dieron Felipe, Rocío. Al final ese aceleramiento, esa angustia, solamente tú lo vas a parar. Somos los únicos que vamos a generar ese cambio relevante. Y finalmente el GPT que les obsequio, pues la idea es que lo usen, consúltenlo, pruébenlo, que está entrenado con estrategias muy claras para poder lograr pues estos resultados a los que estamos invitándolos hoy. Así que, bueno, pues Mayra, nada, dejo el espacio verdad, a ver si hay algún comentario adicional. Quiero darte las gracias porque para mí fue muy útil volverte a escuchar y cada vez que te escucho y vuelvo a escucharte, incorporo siempre algo más a mi repertorio. Rocío, aquí hiciste una pregunta, ¿dónde se encuentra mi libro? Se llama Aprendiendo a ser feliz en 3 pasos. Está en Amazon en estos momentos y lo puedes conseguir ahí perfectamente bien. Más que un libro, es una guía, porque yo mando a hacer ejercicio y mando a hacer trabajo para que la gente vaya descubriendo en cada paso cómo ser feliz. Porque es una decisión de cada quien, pero lo que necesito es una ruta. Es una guía donde te da la ruta para ser feliz. Así es, Gracias, acabo de Mario. compartir, Miguel, acabo de compartir el enlace a nuestra medición de compromiso. Es un formulario, se los vamos a hacer llegar con la grabación también a todos los que participaron, para que lo puedan incluso compartir, quizás dentro de la empresa, con los tomadores de decisión o las personas clave, porque el instrumento de medición de compromiso, además de ser muy poderoso, viene acompañado de un informe completo y de una ruta o de un plan a seguir con ideas para lograr el bienestar dentro de la organización. Queremos que tengan un mapa, que ese mapa de bienestar inteligente les sirva a todos para poder realmente lograr los cambios que están buscando dentro de sus empresas. Y que todo, la organización, pues camine hacia la misma dirección. Entonces, en el enlace que les comparto, pueden rellenar el formulario y con muchísimo gusto nosotros pues podemos coordinar la medición del compromiso dentro de su empresa. Así que se los dejamos por el chat y se los compartiremos también en el correo de agradecimiento. Y de mi parte, muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá con nosotros y espero que haya sido de inspiración para que comencemos el camino hacia el bienestar inteligente.